va moviendo a través de los primeros capítulos y concluye con Persia allá o Medo-Persia en el capítulo 6. Luego va al capítulo 7 y entonces una vez más vuelve a presentar a Babilonia en perspectiva histórica y luego entonces va otra vez moviéndose hasta que en el capítulo 12 vuelve a concluir con Medo-Persia. Así que son como casi dos mitades que tiene este libro de Daniel. En cuanto a idiomas, me parece a mí que de todo el Antiguo Testamento, Daniel es el libro que es más, más bilingüe o multilingüe que tenemos nosotros en todo el Antiguo Testamento y quizás toda la Biblia. Buena parte del libro, capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 7, es todo en arameo. Capítulo 1 y luego entonces capítulos 8 hasta el final es mayormente o principalmente también en hebreo, pero también se meten allí un poco unas cuantas palabras griegas, como por ejemplo los nombres de los instrumentos de la orquesta de Nabucodonosor son dadas en griego y aparecen en griego allí en el idioma original en el libro, y también algunos términos persas, como son por ejemplo los títulos de los gobernantes de Persia, también son dados en el idioma persa. O sea que es un libro que contiene 4 idiomas. Obviamente los principales o los que más se mencionan son el arameo y el hebreo. Así que pues es un libro que tiene un buen desafío para cada uno de nosotros. Ahora, este capítulo 1, que es el que estamos iniciando en esta noche, es un capítulo que lo considero central para poder entender toda la perícopa del libro de Daniel. Prácticamente sirve como sombrilla para cubrir todo el resto del libro de Daniel. ¿Por qué lo digo de esa manera? Usted va a encontrar en el capítulo 1 que prácticamente los temas que se van a tratar en el resto de los capítulos todos aparecen allí mencionados en el capítulo 1. Inclusive es un capítulo que comienza con Babilonia atacando a Jerusalén y al final del capítulo 1 entonces me dice a mí que Daniel vive hasta el tiempo de el rey Ciro, el rey de Persia. Entonces, así que hace la misma extensión de tiempo que componen los otros capítulos. Y cuando usted va a anotar, va a encontrar que, por ejemplo, el capítulo 2 está conectado con el capítulo 7 porque tiene visiones similares o que al menos son dos visiones que contienen, que tienen contenido similar. Capítulo 3 está conectado con el capítulo 6 porque hablan del mismo conflicto, decreto de muerte, etcétera. Y entonces tenemos capítulo 4 que está conectado con el capítulo 5 del libro de Daniel. Esa primera mitad se conecta en esos capítulos y cuando va a la segunda mitad usted va a encontrar que ese capítulo 7 conecta con el 12, el capítulo 8 conecta con el 11 y el capítulo 9 conecta con el 10. O sea que es un libro que la forma como Daniel lo escribió es maravillosa, es increíble y por eso es un libro fascinante, un libro que tiene tanto para brindarnos. Ahora, cuando vamos al capítulo 1, que es el tema para este día y que es el que pues prácticamente da inicio a este estudio sobre el libro de Daniel, vamos a encontrar quizás unos pequeños detalles allí que son importantes para tener en cuenta. Este capítulo 1 me habla a mí de varios temas que permean el resto del libro. Por ejemplo, me habla de la gran controversia entre el bien y el mal. Y vamos a dar algunos ejemplos. Me habla acerca de la creación, un tópico que también es ha sido bastante debatido entre algunos círculos científicos y a la misma vez religiosos. Me habla acerca del santuario. Tiene una temática litúrgica ese capítulo 1.
cosas que vuelven a relucir una vez más a través del libro de Daniel. Me habla de juicio. En fin, hay diferentes temas. Yo quisiera entonces que vayamos y analicemos este capítulo 1, teniendo en cuenta esta temática que Daniel nos llega a presentar. Así que vayamos al capítulo 1 del libro de Daniel. Por favor, tomen ustedes todas sus Biblias. No importa si su Biblia es formato de libro como la mía o si su Biblia es formato electrónico. Por favor, acompáñenme todos a la Sagrada Escritura. Vamos al capítulo 1 del libro de Daniel. Y en el capítulo 1 vamos entonces a comenzar a leer el versículo 1 y el versículo 2, porque me parece que son versículos claves para entender el resto del mensaje que aparece en este capítulo. Daniel comienza su libro, su libro y el capítulo 1, por ende, de una manera bastante interesante. Leamos, capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa, perdón, en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, tremenda introducción que hace allí Daniel. Quizás para un lector casual, posiblemente esto no pase más de ser un dato histórico, pero más allá de la historia que esto puede presentar, el mensaje bíblico, el mensaje teológico es muy importante. Notemos 2 o 3 detallitos aquí. Comencemos con el primero. Me dice a mí el capítulo 1, versículo 1, que hay un conflicto. Por un lado está Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por otro lado está Joacim, rey de Judá. Y entonces el conflicto es entre Babilonia y entre Jerusalén. Ahora, pareciera como que este es simplemente un conflicto político entre dos naciones. Pero cuando vamos entonces a leer un poco más, vamos a encontrar que este no es simplemente un conflicto o algo bélico o algo político, sino que tiene que ver o tiene un trasfondo religioso. ¿Por qué tiene trasfondo religioso? En primer lugar, vamos a encontrar que Nabucodonosor gana la pelea, derrota a Joacim y destruye Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. Ahora bien, algunos pudieran pensar, pero bueno, por supuesto, Nabucodonosor era más poderoso. Pero ¿acaso no se acordarán que en el Antiguo Testamento Jerusalén también fue rodeada por los ejércitos asirios, que en su tiempo fueron muy poderosos también? ¿Y qué hizo Dios? No intervino para librar a Jerusalén, envió a su ángel y entonces mató a 180 soldados asirios y ni siquiera hubo por qué pelear. Dios protegió en varias ocasiones, pero la pregunta es, ¿por qué no protegió a Jerusalén en esta ocasión? Y entonces es cuando vamos a necesitar entender un poquito por qué se menciona el nombre de Joacim 2 veces y solamente se menciona aquí al principio del libro. Usted sigue leyendo el resto del libro de Daniel y el nombre Joacim no se vuelve a mencionar más en el libro de Daniel. ¿Por qué razón? La razón es muy sencilla. Cuando usted va al libro de Crónicas, bien sea Segunda de Crónicas o inclusive puede leer Segunda de Reyes, no solamente Joacim fue el último de los reyes de Judá
y con él se acaba la teocracia que Dios había establecido con Israel, sino que cuando leemos la historia y los hechos de Joacim, Joacim fue uno de los peores reyes de Israel o de Judá, hasta el punto que Joacim rechaza los consejos de Jeremías, rechaza a Dios y prefiere buscar refugio con Egipto en lugar de buscar refugio con Dios. Entonces, leyendo todos esos detalles acerca de Joacim, vamos a entender por qué Joacim perdió la pelea. ¿Qué hizo Dios? Versículo 2. En el versículo 2 me dice a mí que la razón por la pérdida de la pelea fue porque el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea que si Nabucodonosor ganó, no fue porque era más poderoso o tenía mejor ejército. Nabucodonosor ganó porque Dios se lo permitió. Dios le entregó al rey, Dios le entregó la ciudad y Dios le entregó el templo en manos de Nabucodonosor. Entonces empezamos a ver cómo esta gran controversia está jugando detrás de los telones, detrás de las cortinas. Porque en todo esto está la lucha entre el bien y el mal y cómo esa lucha se ilustra a través del conflicto entre estas dos ciudades, estas dos naciones y estos dos reyes. Ahora, ¿qué más permite Dios hacer allí? ¿Qué más permite? El versículo 2 me dice a mí que Dios permite que Nabucodonosor tome todos los vasos, todos los muebles que estaban en la casa de Dios o en su templo, para que él los traiga a la casa del templo del Dios de Nabucodonosor, pero de manera específica me llama mucho la atención y es la única ocasión en que Daniel lo hace. Él menciona el nombre del sitio donde se encontraba el templo del Dios de Nabucodonosor. Ese sitio es la tierra de Sinar. Ahora, ¿por qué menciona? Y es la única ocasión que aparece mencionada en el libro de Daniel. Ese mismo territorio aparece una vez más en el capítulo 3 de Daniel, pero ya no bajo el nombre Sinar, sino bajo la tierra o el valle de Dura. Pero ¿por qué se menciona Sinar aquí? Y ahí es cuando una vez más necesitamos dejar que la Biblia sea la que se interprete a sí misma. El nombre Sinar aparece aproximadamente 10 a 11 ocasiones en todo el Antiguo Testamento y quizás en toda la Biblia. Y lo interesante es que este nombre Sinar aparece conectado con un lugar específico. Allá en el capítulo 11 de Génesis, el valle de Sinar aparece conectada con la construcción de Babel y de la torre de Babel. Ahora, esto es bien significativo, porque usted va a encontrar que Babel y Babilonia son la misma cosa. Usted dirá, pero ¿por qué es lo mismo si la una es Babel y la otra es Babilonia? Y pareciera que son diferentes. No, señor, no son diferentes. Lo que pasa es que Babel es el nombre hebreo del lugar y Babilonia es la versión griega o helenística del mismo lugar. Es como si usted me quisiera llamar a mí en español Jorge y luego en inglés usted me llamara George. Es la misma diferencia. Same difference. En otras palabras, es simplemente distinción en el idioma. Eso es todo. ¿Qué significa Babel? ¿Qué significa Babel? ¿O qué significa Babilonia? Bueno, depende de dónde usted quiera extraer el nombre. Si usted piensa que la palabra Babel viene del hebreo Babil, entonces, como algunos eruditos piensan,
entonces quiere decir confusión. Pero si usted piensa, y esto es donde la mayoría de los eruditos están, si usted piensa que Babel se extrae de Babili, que es el vocablo, bueno, el idioma es Akkadian, no sabría exactamente cómo se pronuncia en español, Akkadian, que era el idioma de la región de Mesopotamia en aquella época, entonces significa puerta de Dios. Bien sea confusión o bien sea puerta de Dios, me parece muy significativo el nombre de este lugar. ¿Por qué razón? Porque este lugar es regado por un río. ¿Se acuerdan qué río regaba a Babilonia? Era el río Éufrates, que cruzaba la ciudad por toda la mitad. Ahora, ¿por qué es significativo esto? Porque si ustedes van, y les voy a referir los textos bíblicos, no los vamos a leer porque el tiempo no nos daría. Si usted va a Génesis capítulo 2, versículo 10 en adelante, creo que es el versículo 10 hasta el 12 o hasta el 13, no me acuerdo bien, usted va a encontrar que del jardín del Edén salía un río. Se le llama río de la vida. Al menos en Apocalipsis se le llama río de la vida. Y entonces ese río se divide en 4 afluentes o 4 ramales. Y uno de esos afluentes se llamaba Éufrates. Y ese Éufrates regaba parte del territorio donde se encontraba ubicado el jardín del Edén aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que el sitio donde se construye a Babel o Babilonia, como usted lo quiera llamar, es prácticamente, ocupa prácticamente parte de donde antiguamente había estado el jardín del Edén antes del diluvio. ¿Le parece conocido? ¿Le parece significativo? A mí me parece que sí. ¿Por qué razón? Porque en el jardín del Edén se adoraba a Dios. De ahí emanaba la luz para evangelizar la tierra. Y ahora el jardín del Edén, que había sido quitado antes del diluvio, entonces ahora los constructores de la torre y de la ciudad de Babel, entonces deciden construir un sitio cuya cúspide llegue al cielo. ¿Por qué razón? Si ustedes se acuerdan, en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 24, Dios coloca querubines ¿en dónde? ¿En todo el jardín? No, solamente en un solo lado, en la parte del este, en el este o en el oriente. ¿Por qué razón allí solamente? Porque allí estaba la entrada que dirigiría hacia el árbol de la vida. Los ángeles no revoloteaban alrededor del jardín, sino que estaban en la parte este solamente. Eso le indica a usted claramente que el jardín del Edén no era un lugar abierto, como hoy en día podemos concebir un jardín sin vallas, sin muros. Era un lugar con estructura y tenía una entrada. Y esa entrada dirigía hacia la fuente de la vida, el árbol de la vida. Ahora entonces esta ciudad se erige como una torre que quiere llegar al cielo para que los que quieran entonces tener acceso a la fuente de la vida suban la torre y entren al cielo por allí. ¿Va notando ustedes lo que está pasando allí? Prácticamente estamos encontrando que esta torre de Babel es una edificación
que está queriendo tomar el lugar del jardín del Edén en el pasado. Y si a eso le queremos agregar que la ciudad de Babilonia, cuando fue embellecida, llegó a considerarse una de las 8 maravillas del mundo antiguo por sus jardines colgantes, ¿no le sonaría a usted un poquito interesante que Babel o Babilonia tiene una puerta en el este, tiene un río que cruza por la mitad, está diseñada en forma de jardines colgantes como si fuera un jardín? ¿Por qué razón? Porque Babel es una falsificación de el jardín del Edén. Y entonces ahora Daniel me lo está mostrando aquí para dejarme saber entonces un poco más claramente que esta batalla no es simplemente 2 naciones que se enfrentan, sino que hay una gran controversia. Y en este momento pareciera que el enemigo es el que está ganando, porque permitió que Nabucodonosor derrotara y llevara consigo todos los vasos y los artículos que estaban en el templo en Jerusalén. Mis jóvenes, ¿vamos claros? ¿Estamos bien hasta el momento? Perfecto. Entonces, ¿qué encontramos allí? Veamos cómo esta gran controversia se sigue desarrollando. ¿Qué hace el rey? ¿Qué hace el rey? Si usted va al versículo 4 y luego al versículo 6, usted va a encontrar que el rey decide seleccionar un grupo de jóvenes de entre los hebreos, pero no eran jóvenes para ser instruidos en una carrera o enseñárseles a leer o a escribir o cosas así, sino que estos eran jóvenes que ya eran instruidos. Jóvenes que sabían escribir, sabían leer, tenían una instrucción ya, una carrera en sus mentes. Y lo único que necesitaban era que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Por qué las letras y la lengua de los caldeos? ¿Será que se está refiriendo solamente al idioma de los caldeos, que en aquella época se le llamaba ugarítico? ¿Sería eso necesario? No, en realidad, porque usted va a leer que en la primera mitad del libro de Daniel, ¿cómo se comunica Daniel con el rey? ¿Utilizando qué idioma? La lengua franca de la época era arameo. Entonces, Daniel se comunicaba con el rey Nabucodonosor por el medio común, que era el arameo. Lo que el arameo era en aquella época, inglés lo es en el presente. Usted va a cualquier parte del mundo y si usted entiende inglés, usted no tiene ningún problema. Usted se puede manejar en cualquier parte del mundo. De igual manera era el arameo en aquella época. Entonces no había necesidad simplemente de aprender un idioma cuando Daniel manejaba el arameo. Eso le indica claramente a usted que la enseñanza de la lengua y las letras de los caldeos iba más allá de aprender un idioma para aprender asuntos religiosos, porque el rey quería que estos hebreos abandonasen la fe de Jehová y adoptasen la fe de Bel, que era el dios de los babilonios. ¿Hubo intentos de hacer esto? Claro que sí. Noten, por ejemplo, versículo 6 y versículo 7. ¿Qué hizo el rey con los nombres de los 4 hebreos que se mencionan allí? Daniel y sus amigos. Les cambió los nombres. ¿Y por qué les cambió los nombres? Simplemente porque quería nada más cambiar nombres. No. Si usted nota los nombres en hebreo, esos nombres tenían un significado y ese significado estaba conectado con Dios. Por ejemplo,
El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Usted va al nombre Ananías, gracia de Jehová. Va al nombre Misael, que de pronto puede ser el más conocido para nosotros en términos de significado. Misael, ¿quién es como Dios? Muy similar a Miguel. ¿Quién como Dios o quién es como Dios? Y Azarías, hablando acerca de Jehová es mi ayuda. O sea que tenemos nombres cuyos significados están conectados con Dios, y mientras esos nombres permanezcan allí, estos hebreos estarían recordando que su dependencia estaba en Dios. Pero ¿qué hace el rey ahora? En el verso 7 empieza cambiando los nombres. A Daniel lo llama Belsasar. Y notan ustedes el comienzo del nombre, Bel, siervo de Bel. Ananías lo llama Sadrach. Sadrach, el dios Akuk, es el que brinda gracia, el que brinda misericordia. Misael, quien como Akuk. Y luego Abednego, siervo de Nebo. O sea que entonces nombres que tenían que ver con el Dios de los hebreos ahora son cambiados para los dioses de los babilonios. ¿Cuál es la razón? Empezar a lograr que estos hebreos se olviden de Jehová, se olviden de su fe y adopten la fe de los babilonios. Es intencional lo que está pasando aquí. Y detrás de esto, por supuesto, está el diablo. Entonces vamos encontrando cómo esta gran controversia se va desarrollando. Y en medio de esta gran controversia, Daniel toma serias decisiones. Ahora notemos otro tópico que aparece allí. Notemos el tópico de creación, cómo la creación de Dios surge dentro del capítulo 1. ¿Por qué razón? Algo más hizo el rey. El rey le cambia los alimentos o la dieta de los hebreos. Y en realidad, cuando usted lee el versículo 8, versículo 5, luego versículo 8 y luego versículo 10, el verbo señalar que usted encuentra allí, ese verbo fue utilizado por Dios en el Antiguo Testamento para él ser el que señalaba lo que debía de comer el ser humano. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos 29 y 30. 28 y 29 creo que es. Dios señala la dieta del hombre y señala la dieta de los animales. Y en diferentes otras ocasiones. O sea que obviamente Nabucodonosor está pretendiendo tomar el lugar de Dios sobre la tierra. Ahora, ¿qué alimento le señala? Me dice las Sagradas Escrituras que es en el versículo 5 la comida del rey y también el vino de su beber. No se nos especifica claramente en qué consistía la comida del rey, pero obviamente habían alimentos de distintas clases y algo común había en esos alimentos, y es que eran todos dedicados primero a los dioses babilonios antes de ser servidos en la mesa, dando de esa manera a entender que el dios de los babilonios era superior al dios de los hebreos o cualquier otro dios. ¿Qué hace Daniel? ¿Qué hace Daniel?
Noten lo que hace Daniel. No aparece bien claramente en nuestra traducción al español, ni tampoco aparece claro en la traducción en inglés. Pero esto es lo que hace Daniel. Si usted va al versículo 5, el versículo 5 comienza diciendo, y señalóles el rey ración para cada día. Ese verbo señalar se traduce del verbo hebreo Natán, así como el profeta Natán. Y ese verbo Natán quiere decir dar. O sea que el rey dio de la ración de su comida para que ellos se alimentasen. ¿Qué hace entonces Daniel? En el versículo 8, la traducción me dice que Daniel propuso en su corazón. Y obviamente los traductores están tratando de hacer el mejor trabajo posible para que sea más comprensible el mensaje en el idioma en el cual está siendo traducido. Pero la palabra propuso en realidad no aparece en el original, así como aparece traducida aquí, sino que el original me dice a mí, Daniel Natán. ¿Me suena conocida el verbo? El Natán del versículo 5, donde el rey dio de su ración. Ahora en el versículo 8, Daniel Natán. Daniel dio su corazón. Quiere decir entonces que ahora Daniel está en una pequeña confrontación entre lo que el rey ha dicho, ha señalado, y lo que entonces Daniel decide. Y Daniel da su corazón para no contaminarse de la comida del rey ni del vino de su beber. Y en su lugar pide, versículo 12, que le den legumbres para comer y agua para beber. ¿Por qué Daniel rehúsa la comida del rey y pide mejor ser alimentado con legumbres, veggies y con agua? Y hay quienes han deducido, quizás conjeturado, que la razón por la cual Daniel pide legumbres y agua es porque Daniel era vegetariano. Y la verdad es que no sabemos si Daniel era vegetariano. Por ser hebreo, y Daniel venía de familia levita, es probable que Daniel comiera de los animales sacrificados en el templo y que Dios había instruido que los sacerdotes llevaran para su casa. A mí me parece que el asunto no tiene nada que ver con vegetarianismo. Y con esto no quiero decir que el vegetarianismo es malo, porque yo mismo prefiero no comer carne. Pero a mí me parece que al Daniel preferir comer legumbres y agua, le está mandando un mensaje al rey Nabucodonosor para que él entienda quién está en control. ¿Dónde aparece la frase legumbres o vegetales y agua? ¿Dónde aparecen estos elementos? Aparecen en Génesis capítulo 1. En otras palabras, Daniel rechaza la comida ofrecida a Bel, dios de los babilonios, y pide más bien alimentarse con lo ofrecido por Jehová, Dios de los hebreos. Y entonces ahora Daniel va a mostrar cuál es el verdadero Dios, cuál Dios va a sostener mejor, cuál Dios va a dar más fuerza, más sabiduría, etcétera. ¿Y cuál es el resultado? Al principio, por supuesto, el babilonio que los está cuidando está indeciso. Daniel pide que lo
prueben por 10 días. Y pues obviamente no es que suene crítico ni mucho menos, pero no sé hasta qué punto 10 días sea suficiente para que legumbres y agua muestren la diferencia en un cuerpo de una persona. Hay quienes dicen que sí, y es muy probable. Pero de todas maneras, 10 días me parece me parece poco tiempo. De todas maneras, él pidió ser probado por 10 días. ¿Y cuál es el resultado? El texto bíblico en el versículo 15 me dice que el rostro de ellos era mejor, más nutrido de carne que los otros muchachos o los otros jóvenes que comían de lo servido por el rey. El verso 17 me dice a mí que estos jóvenes sobrepasaron en conocimiento e inteligencia en toda letra y en toda ciencia, y aún el mismo Daniel los superó más todavía en entendimiento, en visiones y en sueños. Y el verso 20 me dice a mí que estos fueron 10 veces mejor que todos los demás magos y astrólogos en Babilonia. Entonces, ¿quién termina mostrando que es superior allí? ¿Nabucodonosor y su Dios, o Daniel y su Dios? Y entonces, este es el inicio dentro de esta gran controversia de la obra que Dios va a hacer para finalmente convertir a un rey arrogante, prepotente y a la misma vez petulante, que cree que él puede manejarlo todo sin darse cuenta que Jehová es el que está en control. Daniel tampoco tomó del vino. Recuerden que Daniel era levita. ¿Por qué Daniel no tomó del vino? Si ustedes van a Levítico capítulo 10, ¿cuál fue la instrucción de Dios a Moisés cuando los hijos de Aarón entraron ebrios al santuario y ofrecieron fuego extraño? Y Dios tuvo que matarlos. La instrucción divina fue que los sacerdotes no debían de tomar vino. Así que Daniel tampoco iba a tomar vino. Por eso encontramos aquí que el capítulo 1 me prepara a mí para luego entender las visiones siguientes y cómo entonces este Daniel va a empezar a mostrar que a pesar de la derrota inicial de Jerusalén, en realidad no fue que Nabucodonosor ganó por ser más fuerte, sino porque Dios está en control. Mis jóvenes, los quiero dejar con este pensamiento. No importa la situación o la circunstancia en la que nos encontremos. Cuán difícil puede ser el momento en que estemos viviendo. Aún si de esa manera nuestro mundo se pueda estar despedazando a nuestro alrededor, nunca nos olvidemos. Dios está en control. No hay nada que pase, no hay nada que venga que Dios no pueda tomar el control. Mis jóvenes, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios me los guarde a cada uno. Y creo que nos veremos el próximo viernes con ayuda del Señor en el capítulo 2 de este libro.